Continuamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? A través de Imagen Radio, y me da mucho gusto el poder saludar a Emilia García, directora de la Casa de Literatura Gabriel García Márquez, que es no cercana, cercanísima a este programa de radio. ¿Cómo estás, Emilia? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Aquí está Emilio y está Santiago, que creo que se conocen bien, ¿verdad? Hola, Santi. Hola Emilia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente. Oye, a ver, la gozosa oportunidad que tenemos de platicar contigo es por esta nueva exposición de Diane Wilke llamada Se Vale Tocar, que se va a llevar a cabo ahí en la Casa de la Literatura Gabriel García Márquez. Platícame un poco sobre Diane Wilke y cómo llegó para esta exposición. Bueno, Diane es una artista, es muy amiga de mis padres, entonces así fue como llegó. Ella quería hacer algo, nosotros estábamos en busca de un proyecto y pues llegó, o sea, nos juntamos, platicamos, entré a su taller y dije, esto se tiene que ver y se tiene que poner allá afuera. Y así fue como realmente decidimos hacerlo aquí en la casa y ha sido un proceso muy padre y muy divertido. Platíqueme un poco de la obra de Diane. O sea, ¿qué es la que lo diferencia? ¿Cuáles son los puntos a resaltar de lo que está haciendo esta escultora? Es que yo creo que lo que me gusta mucho de ella es que hace muchas cosas diferentes. Hace desde cerámica hasta pintura, hasta cosas que tienen cosas con cera, con esmalte de uñas. Yo creo que es una artista extremadamente original y me encanta su trabajo, todo lo que hace, como que no se enfoca en una sola cosa, sino que tiene muchísimas, muchísimas cosas diferentes, y eso a mí fue lo que me atrapó desde un segundo. Su taller está completamente lleno de trabajo de hace muchísimos años, de cosas que no se enfoca realmente en una sola técnica, sino en muchísimas, y todo es muy diferente y al mismo tiempo todo tiene cosas que se conectan las unas con las otras. Me parece una artista muy original, muy divertida, juega mucho con las cosas, es un poco como de cierta manera como una niña chiquita jugando con cosas, pero al mismo tiempo su trabajo comunica mucha madurez y adultez, y eso fue lo que más me atrajo de este trabajo. Emilia, yo sé que has crecido no solo con una familia llena de cultura y llena de, pues de arte en general, no solo literatura, sino cine, sino también, eh, ¿cómo se dice?, pintura. Entonces, pues crecer con toda esta cultura te ha dado a ti un criterio enorme. Entonces, específicamente ahorita fuiste con el tema de qué resalta de ella como artista, pero ¿a ti qué es lo que más te llama la atención de su trabajo? Creo que a mí lo que me llama más la atención es la constante repetición que hay en su trabajo. Creo que pocas veces en mi vida, mis dos papás son artistas y tengo muchos artistas a mi alrededor, y pocas veces en mi vida he visto tanta cantidad de trabajo, y creo que eso fue mucho lo que me interesó, el tema de la repetición, el tema de la repetición de personajes. Creo que también yo como actriz me identifiqué mucho con la creación de personajes que tiene Diane. Tiene una serie de cerámicas, de personajes en cerámica que me atrajo mucho por eso, porque es una constante repetición de personajes diferentes, pero al mismo tiempo también es muy cercana a esa parte de la actuación y de cómo haces que una persona, porque en realidad todos se parecen mucho, cómo una persona puede tener varias vidas o varios disfraces o varias cosas, personalidades diferentes, siendo lo mismo. Y lo que más me atrajo fue eso, fue la cantidad de trabajo. Los que puedan venir a verlo verán que todo lo que hay mucho de lo que hay, mucho, mucho de todo. Entonces, eso también es algo que me causó mucha curiosidad, la repetición y la cantidad de cosas que tiene Diane. Y eso me lleva a ver, me imagino que la curaduría debe haber sido muy complicada, porque al tener una producción tan vasta, el seleccionar cuáles son las piezas que tienen que estar dentro de una exposición se vuelve brutalmente complicado.
Sí, creo que eso ha sido lo más complicado porque además yo no soy curadora. Las pocas cosas que he curado para esta casa han sido muy simples porque han sido muy directas, las cartas de Gabo, la ropa de Gabo y Mercedes, etcétera. Pero esta vez sí fue un proceso un poco más complicado, pero al mismo tiempo sí hubo una colaboración muy cercana entre Diana y yo que lo hizo mucho más fácil. Ella sabía qué cosas quería, yo sabía qué cosas quería y entre esas dos ideas llegamos muy fácil a un acuerdo y en realidad, o sea, todo lo que hay es un poco una retrospectiva del trabajo de Diane, lo cual también me gusta mucho. No es algo muy específico o reciente, sino que hay muchas cosas muy viejas, como también hay cosas muy nuevas. Y eso fue lo que me gustó, que fue una colaboración de dos personas completamente diferentes, también de dos generaciones completamente diferentes, que eso también está muy interesante y fue difícil, pero creo que lo logramos y esperamos que les guste a todos. Para todas estas personas que nos espera, todos estos amantes del arte, que nos espera ver allá adentro, a ti en específico, ¿cuál es la pieza que más te gustó? ¿Cuál es la pieza exhibida, la cual tú disfrutas más a la vista, que tenga algún significado especial y por qué lo tiene? Yo creo que en realidad no es una sola pieza, sino es una serie de dibujos que hizo Diane, que esos sí son más recientes, que son unos dibujos que cada uno de ellos tiene escrito abajo una frase. Creo que los dibujos son increíbles en ellos mismos, pero además también las cosas que dicen son pues muy como de todos los días, son quotes, pequeños quotes, de cosas que escuchó mientras hacía el proceso de toda esta exposición, etcétera. Y creo que eso es lo que más me gusta a mí, creo que es lo que más le va a gustar, por ejemplo, a mi generación. Es algo que me ha emocionado muchísimo, que al principio no sabíamos si íbamos a meter o no, y que yo dije, no, esto tiene que estar, porque siento que es una cosa de comunicación muy importante y son hermosos, los dibujos son muy bonitos y comunican mucho, yo creo que ese es mi favorito. Ahora que decías sobre dibujos que pueden mover a tu generación, ¿esta obra está a la venta? Porque también hay que decir que tu generación está comenzando a comprar obra de arte y está acercándose al mercado del arte, tal vez por primera vez. Entonces, en este caso y bajo la descripción que estás dando para quienes vayan a ir a esta exposición, ¿se puede comprar la obra de Diane? Todo está en venta. Todo lo que se les ocurra que esté aquí, todo está en venta, todo también se puede tocar, por eso la exposición se llama Se vale tocar, que también era un punto importante que la gente pudiera tener contacto con la obra y sentirla y realmente estar, porque hay muchas texturas involucradas, entonces también eso es algo que a nosotros nos interesa mucho, que la gente venga, que la gente lo toque, que la gente lo sienta y si se quieren llevar algo a su casa, más que bienvenidos, todo está en venta. Oye, Emilia, estábamos contando que la sede de esta exposición va a ser la Casa de Literatura Gabriel García Márquez. Yo tengo una pregunta un poco más personal fuera de lo que es esta exposición. ¿Cómo decides tú, aparte de ser la cabeza de todo este proyecto, abrir un lugar ¿cómo poder explicarlo? Como tan personal en el cual tú creciste, en el cual tú cambiaste como persona, al público para que todo el mundo lo conociera. Yo creo que fue una decisión, por un lado, muy fácil, porque creo que es un poco egoísta tener este lugar y que la gente no pueda tener acceso a él, sobre todo Gabo habiendo sido quien fue. También por otro lado fue muy difícil, por lo mismo que explicas, tú y yo sabemos que en esta casa han pasado muchísimas cosas que son muchos recuerdos que nos gustaría quedarnos muy cerca al corazón, pero por lo mismo también es una manera de mantener esta casa en la familia, es una manera de mantener esta casa cerca de nosotros y creo que esa también era una oportunidad que no se podía perder. Entonces, para nosotros sí fue importante y es importante seguir un poco explorando lo que se puede hacer con esta casa para poder mantenerla, para poder tenerla cerca y sobre todo para seguir un poco el legado de Gabo y Mercedes. Y también para poder, o sea, lo que yo pensaba que era muy importante era que para mí las casas son importantes
y los lugares en donde la gente trabaja son importantes. Por ejemplo, el taller de Diane para mí fue muy importante en todo este proceso y creo que para mucha gente también eso pasa, la curiosidad de dónde trabajaba la gente, de dónde vivía, etcétera. Y creo que eso también fue decir, ok, pues démosle este regalo a la gente también para que ellos puedan tener acceso y puedan conocer este lugar y puedan tener un cachito de esa curiosidad que uno siempre tiene por los lugares en donde trabajaron las personas que admiramos, que queremos, etcétera. Bien, pues en la Casa de la Literatura de Gabriel García Márquez, que está en Fuego 144, aquí en Jardines del Pedregal, jueves, viernes y sábado, entre las 11 y las 6 de la tarde, está la exposición Se vale a tocar de Diane Wilke. Emilia García, pues te agradecemos enormemente estos minutos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? No, a ustedes muchísimas gracias como siempre. Es una maravilla el ver que haya estos esfuerzos de acercar, como bien dice Emilia, la curiosidad del público, pero también pues, el interés por el nuevo arte y ir acercando una nueva generación que vaya comprando, que vaya adentrando, que vaya conociendo nuevos artistas. Sí, los espacios que se van abriendo en México, que la Ciudad de México ofrece muchísimas cosas, ¿eh? O sea, la verdad es que sí, de verdad, a veces se nos olvida voltear a ver todo lo que hay en la Ciudad de Bueno, México. todo el país, ¿eh? El Sí, movimiento exacto. artístico, por ejemplo, tapatío o el regio, o lo que está sucediendo en Querétaro también en cuanto a arte, es de llamar poderosamente la atención. Sí, y vale la pena que por ahí de repente entren y den un vistazo de todas las galerías, de todos los museos, de todo lo que hay para poder tener alternativas y conocer las diferentes exposiciones que hay, como bien dices, en muchas partes del país, ¿no? Sin duda, la verdad, la última pregunta que hice fue muy específica porque entre plática, entre el tema de lo del taller de Dayan, me vino a la cabeza muchos recuerdos que yo he tenido en esa casa y, y ni siquiera yo fui parte de la familia de sangre. Entonces, pues digo, creo que alguna vez escuché a Gabo decir que la familia y la vida no es como la vives, sino como la recuerdas para contarla. Entonces creo que todos los recuerdos que tiene que contar esa casa son enormes. Entonces, sin duda, no se la pierdan.